nombre es Carolina Andrade, a nombre de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Católica, les doy la bienvenida. Siempre es un gusto ser anfitriones de gente que gusta de la literatura. Los estudios literarios en la Universidad Católica están desde el origen de la universidad, ya son más de 56 años. Y creemos que en todas estas décadas hemos tenido un gran impacto, especialmente en la ciudad de Guayaquil, pero no solamente. En la crítica literaria tenemos gente como Fernando Balseca, Cecilia Ansaldo, Cecilia Vera, Alicia Ortega, y fuera del país también están trabajando Fernando Iturburo, Cardón Burgos, Yana Hadati, y hay más. Esto en crítica literaria. Luego, en creación literaria, solamente en estos días ustedes habrán oído, por ejemplo, el nombre de Marcelo Báez, que ganó el Miguel Donoso de la última Feria del Libro. Habrán oído que Solange Rodríguez está por publicar su libro con una editorial española. Habrán oído también que la crítica internacional destaca el trabajo de Mónica Ojeda y de María Fernanda Ampuero del año 2018 como los mejores, están dentro de los mejores textos escritos en idioma español. Todos ellos exalumnos nuestros de la Católica. En la gestión cultural, Palabra Lab, habrán oído Palabra Lab, es gerenciado por Adelaida Jaramillo, La Casa Morada por Paulina Briones y el grupo liderado por Cecilia Ansaldo, que organiza la Feria del Libro de Guayaquil, también cuenta con exalumnos de la Católica en estudios literarios. Más allá de eso, docentes están ahí, están en los colegios, están en las universidades, y también hay coordinadores de grupos de lectura que están ahí haciendo su esfuerzo, son exalumnos de la Católica y haciendo su esfuerzo por difundir la literatura. Es decir, estamos conscientes, sin modestia, de que el impacto que hemos provocado es grande. Ahora, no toda esa gente, no toda esta gente exitosa en el quehacer literario de Guayaquil debe su éxito a la Católica, es decir, no, sería necio pensarlo así. Sin embargo, la Católica sí ha cumplido con brindar un espacio primero para el encuentro, ¿no? Yo soy estudiante, yo fui estudiante de literatura, y entonces encontrarme con otras personas con los mismos intereses es agradable, no estamos solos en el planeta, eso era importante. Profundizar saberes y encauzar nuestras vocaciones, nuestras intenciones, nuestro saber en qué nos íbamos a destacar. Todo eso ha hecho la Católica y lo ha hecho con éxito. Entonces esto nos compromete por responsabilidad, nosotros creemos que debemos seguir. Entonces, y ahí viene la novedad, uno de los propósitos para esta reunión es que la Universidad Católica en este 2019 está relanzando su carrera de literatura, ¿sí? Es una nueva propuesta. Es una propuesta diseñada en gran parte, el rediseño de esta propuesta lo hizo Mónica Ojeda, que ustedes pueden ubicar como esta escritora exitosa, pero también es una sobresaliente académica. Entonces, en su propuesta curricular está ofreciendo las cosas más de vanguardia en cuanto a abordajes en teorías literarias, en estudios literarios, y también hace que la literatura se relacione con la psicología, con la filosofía, es decir, con la pedagogía, con la ética, etc. Entonces, esa nueva propuesta es la que estamos relanzando, esperamos su apoyo. El día de hoy estamos dando información, nuestros attachés pueden encontrar ahí la malla, pueden encontrar los periodos de admisión, etc. Ya estamos en admisiones. Y ojalá, sabemos que a ustedes les gusta la literatura, nos apoyen en la difusión de esta propuesta. Es decir, si usted puede, sabe de alguien que le interese, pues lleve esta información, allá están los contactos y podemos seguir. Pues bien, si ya nos íbamos a reunir, pues había que aprovechar, como no vamos a hablar de literatura, y ahí está nuestro tema. Vamos a hablar, estamos a propósito de los 100 años del fallecimiento de Medardo Ángel Silva, estamos hoy en este conversatorio,
y tenemos de invitados, unos invitados muy queridos. Tenemos ahí 3 generaciones de exalumnos de la Católica, ¿no? Está Cecilia Ansaldo, que ha abandonado su estación Libro Abierto y sus grupos de lectura para venir acá a acompañarnos un rato, profesora de la carrera de toda la vida. Fernando Balseca, que ha abandonado su Universidad Andina y ha bajado de Quito para reencontrarse con nosotros, y Elsa Cortés, coordinadora de la literatura, exalumna también, y que va a coordinar el conversatorio. Entonces, iniciamos nuestro acto y muchas gracias por su presencia. Medardo Ángel Silva es uno de los más grandes exponentes de la época modernista en el país. Su obra, llena de imágenes melancólicas, se ha convertido en el origen de múltiples manifestaciones artísticas en la cultura popular. Sus ecos en la literatura ecuatoriana contemporánea se reflejan en libros como El día que me faltes, de Ernesto Carrión, El alma en los labios, de Raúl Vallejo, y No abras la ventana todavía, de Sonia Manzano. En el año 2009, el escritor y el periodista Fernando Balseca publicó Llenaba todo de poesía, Medardo Ángel Silva y la modernidad. Libros de ilustraciones como Acerca del gran genio, Medardo, publicado por la Universidad Espíritu Santo en el año 2015, y cómics de varios autores también le realizan tributo. En la música ecuatoriana, Julio Jaramillo popularizó la canción El alma en los labios, una musicalización del famoso poema de Silva. Quinta Pareja y Amanecer Cordial, del grupo Naranja Lázaro, también presentan influencia del autor, así como música de Roberto Bolaños y otros pasillos creados bajo su inspiración. La vida del poeta también fue llevada a las tablas con la obra Medardo con el alma en los labios, escrita y producida por Julio Herrera. Dentro del campo audiovisual destacan los cortometrajes Amada Mía, de Joyce Marquez, y La ciudad mística, de Ramón Murillo. Rosita, él es Medardo, el hijo de la comadre Mariana, pero amigo de mi familia. Mucho gusto, Rosita. Yo soy Medardo. En el año 2015, la directora de cine cubana Nixie Grau estrenó Medardo, película que se hizo ganadora de numerosos galardones, entre los que se encuentra el premio Mejor Ópera Prima, otorgado por la Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York en el año 2016. Perdona si no tengo palabras. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Realmente creo que 2 cosas antes de empezar. Lo primero, ir rompiendo bastante cualquier convencionalismo. En el caso de que tengamos un público que se sienta cómodo con sentarse en el piso, tenemos espacio aquí, tenemos mucho espacio. Así que los invito a que pasen un poco más adelante y puedan estar un poco más cómodos de una forma menos convencional. Y lo segundo que tiene a propósito de es que realmente es muy impresionante estar viendo lo que está pasando el día de hoy. Hacer un evento de literatura a las 5:30 de la tarde, un día viernes, siempre ha sido una puesta en contra, y sin embargo teníamos previsto que vengan 40 personas y creo que estamos un poquito más allá de eso. Así que muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Quería que esté un poquito más tarde para que haya menos sol y esté más de acuerdo al ambiente de lo que vamos a conversar. Pero bueno, Medardo vivió en esta ciudad, vistió su traje de paño con este sol, así que vamos a seguir su ejemplo y vamos a seguir adelante con la música y la poesía esta noche, tarde todavía. Estamos aquí para recordar a Medardo Ángel Silva. Medardo Ángel Silva es un poeta, un escritor, más que poeta, de parágrafos. Hablar de él siempre viene acompañado de estas ideas legendarias acerca de quién fue y de lo que hizo, y por eso se ha convertido en un poeta icónico. El día de hoy estamos aquí para hablar acerca de él, de su vida, de su obra, pero más que todo de su legado.
Realmente este es un evento bastante personal para mí porque mi acercamiento a Medardo fue muy particular. El día en que lo conocí por primera vez, ya oficialmente, más allá del alma en los labios, tenía clases con Cecilia. Y el detalle es que me fui hasta el centro para comprar este pequeño libro que tiene toda la obra de Medardo y llegué tarde. Entonces, imposible interrumpir la clase, tocó aprender acerca de Medardo, por lo menos esa primera clase, pegando la oreja y rogando que pueda comprender algo. Lo bueno es que después de eso sí tuve un acercamiento más real, ya pudimos abrir el libro y conversar a descubrir que mucha gente lo estudió. Y entre esa gente que lo estudió, Fernando Balseca, que comienzo primero aprendiendo acerca de cómo Medardo fue un poeta raro, incluso dentro de su propio grupo de los decapitados, por poseer un perfil bastante diferente al resto, por su origen humilde, por lo autodidacta que fue, y por el hecho de que, a diferencia de muchos otros, él trabajó en un periódico y eso lo posibilitó abrir muchísimo más su obra. Entonces, lo primero que vamos a hacer el día de hoy es escuchar a Fernando Balseca, quien está haciendo redes sociales. Está bien, todos estamos literatura 2.0, hay que ponernos al día. Tiene los apuntes en el teléfono, muy bien, ecológico. Entonces, comenzamos hoy día con Fernando, muchísimas gracias por estar aquí y vamos a escucharlo hablar acerca de Medardo y la música. Gracias. Desde el 23 de octubre del año 2018 abandoné las redes sociales, pero no volver a pecar. La música en los poemas de Medardo Ángel Silva. Nieto de violinista y maestro director de orquesta de una compañía de zarzuela, hijo de afinador de pianos y de aficionada a la poesía, y con tíos, primos y allegados dedicados a la música, Medardo Ángel Silva, quien de niño tuvo un maestro de piano y después fue asiduo participante del Centro Musical Sucre, incorporó la música en sus poemas, pues en ellos aparecen autores, obras, melodías y géneros musicales. Por ejemplo, el primer poema que el jovencito Silva le envía a Isaac J. Barrera en 1914 se titula Serenata. En El árbol del bien y del mal, el único libro que Silva supervisó y publicó en 1918, hallamos expresiones como músicas pitagóricas, arpegio de cristales, égloga suspirante de las cañas, las finas carcajadas de los locos alegros, sonaba el viento sus eolias flautas, melodioso imperio de la aurora, polífona armonía, el ceremonioso ritmo de una pavana, el reino puro del silencio exquisito, mil danzas confusas, llanto de los pianos, era el idilio al sonar de la flauta. Todo esto comprueba el componente musical de la gramática del poeta que sirve para amplificar en la imaginación del lector la sonoridad de sus propios versos. No en balde, leer es una forma del oír. Silva musicaliza sus versos no solo con el ritmo de la frase, sino a través de alusiones musicales. En varios poemas se mencionan instrumentos como clave, caramillo, armonioso instrumento panida, panderos y timbalería, la siringa del fauno sonora, la flauta de risas paganas, y formas melódicas como salterio, romanza, pavanas, pastorelas, rapsodia, sonatina, miserere. Unos poemas se titulan intermezzo, canción marina, himnos y danza nocturna. De un poema en prosa, el subtítulo indica que es una melodía en tono menor sobre un motivo de Arturo Borja. Como forma comunicativa que puede tener un significado, aunque no transmita un mensaje, la música, pues, nos deriva hacia una multiplicidad de actividades y experiencias. En los versos de Silva aparecen Chopin en una rara melodía y el divino Chopin. Con referencia al mar escribe, y la vibrátil onda cantarina recitaba exquisitos madrigales. Y después dice que en el mar,
vibra la sinfonía, la gran sinfonía cromática. En otros se señala que de súbito habló la melodía con un dulzor de pastoriles cañas. Las teclas del piano son lirios blancos y negros. Los corazones están ebrios de melodía. Un poema es enfático en que el duro son de hierro tornaré melodía para cantar tus ojos. Otro concluye con que elevo mis canciones como un niño demente que alza las manos para alcanzar las estrellas. En Silva, la música entra en los poemas como referencia culta o de autoridad, cita o especie de pie de página que remiten al lector hacia otras significaciones. El poema es un significante de otro significante de otro significante. Como los publicistas, él mismo lo fue, pues redactó anuncios de mercancías en los diarios y revistas en los que escribió. Silva, ¿qué será ese lapsus? Silva también empleó la música para transmitir sentidos que tomaría demasiado tiempo poner en palabras. Véase cómo la siguiente expresión aforística comprime tantos conceptos y afectos en tan poco espacio. Mi corazón, urna de melodía. Solo con 3 sustantivos, un pronombre y una preposición, se decantan los elementos principales de la poética de Silva: la subjetividad, lo amoroso, la pose fúnebre y lo estético. Mi corazón, urna de melodía. Lo curioso es que de este procedimiento, según el pianista Charles Rosen, es que la música siempre linda con lo carente de significado, con lo que no tiene sentido. ¿Cómo es entonces que el sinsentido de la música y el sinsentido de la poesía pueden juntarse para crear poderosos y duraderos efectos en el lector? La poesía es también una cosa misteriosa porque cifra su mensaje, lo hace complejo y así desafía el esquema de comunicación jacobsoniana en la que un mensaje que un emisor envía a un destinatario es devuelto por este a aquel. El poema nubla la comunicación, aunque no el entendimiento. Tal vez por eso el sinsentido hace trabajar en cada lector a su personaje interpretativo. Y también podemos inferir que tantos objetos y conceptos musicales en esos versos de Silva están ahí para afirmar que antes que ser una cosa aparte, la música existe en medio de todo. Lo culto se licúa en lo popular y lo popular se mezcla con lo culto. Por supuesto, no olvido que en los orígenes música y poesía eran partes de un todo, aunque poco a poco esas prácticas fueron especializándose y asentándose en sus propios registros. La investidura, poema fechado en 1915, que abre el libro El árbol del bien y del mal, narra cómo fue que la voz poética se comprometió con la lírica. El marco de esa ceremonia es todo sonoro. Fue en un poniente mágico de púrpura y oros, con música de brisas en los pinos sonoros. Escuchaban los valles la palabra infinita con que él habla las cosas, a las humildes hierbas, a las rosas, al león de aceradas arpas y al viento que sacude la orgullosa floresta y dirige en las sombras la polífona orquesta del bosque en un concierto de 500.000 de arpas. En este comienzo todo es sonido, el natural, brisas, pinos sonoros, viento, y el cultural, polífona orquesta, concierto, arpas, como si se pretendiera armar al lector de una determinada actitud para la lectura. El poeta exige del lector que sea todo oídos. La escucha, pues, define también el arte de la poesía. Leer es escuchar con los ojos. Leer es también apartar la vista del papel y sentir en el interior de cada uno los efectos de las palabras. Entonces, de pronto, el adolescente se topa con la diosa, ¿acaso Erato? La música de la poesía lírica que suele aparecer con una lira.
quien de sus manos brotaban los designios eternos, como un ave en su nido la sagrada armonía. Ella le regala el consejo que confirma su vocación poética, y en toda cosa eternamente busca la armonía, la armonía, la armonía. La armonía, lo acorde, lo bien concertado, la feliz combinación, la estructura, en definitiva, es transformadora porque sanciona un orden tal que convierte al joven en poeta. Por eso la voz poética acepta la condición sagrada de la armonía. La música y la poesía demandan respeto. Sostener una nueva carrera de literatura, esto es, dedicarse al estudio de la poesía, es algo que exige respeto, puesto que cubre una necesidad de la inteligencia que sin ella nos pondría ante una sociedad hueca. Finalmente, la musa diosa remata su aparición realizando este inmenso pedido. En un triunfal repique de sonores cristales, lírico adolescente, ve a cumplir tus empeños, que tu espíritu sea una candente pira, musicaliza tus ensueños, sé divino por el alto don de la lira, musicaliza tus ensueños, he ahí la encomienda que la musa lírica le entrega al joven del poema. Con esta consigna, mandato, lema, orden, el poeta es capaz de firmar su investidura. Así tiene mi vida la armonía de un verso, y es rítmico sollozo lo que naciera grito. Nuevamente, la excelencia y la importancia de la transformación personal. Si como Nicholas Cook cree, por medio de la música las personas piensan, deciden quiénes son y se expresan a sí mismas, musicalizar en este contexto supone encarnar las fantasías, encontrarles un lugar adecuado en nuestros proyectos personales y colectivos. La música y la poesía son agentes de sentido que reconfiguran nuestros modos de sentir y de pensar. La poeta Marina Tsvetaeva, contemporánea de Silva, pues nació en Moscú en 1892, tuvo una mamá que a toda costa quería que su hija fuese pianista y prácticamente la torturó en su niñez con clases diarias. Cuenta Marina: pobre mamá, cuánto sufrió por mi culpa y cómo jamás se enteró de que toda mi no musicalidad solo era una música distinta, pues ella se convirtió en una de las grandes poetas del siglo XX. La música y la poesía son músicas distintas, pero músicas al fin, y eso muy bien lo supo manejar Silva, el poeta musical. Gracias. Muchísimas gracias. Realmente, cuando uno lee a Medardo, el detalle es que es muy difícil leerlo sin declamarlo, porque naturalmente el verso está ahí, y porque cuando alguien más lo lee y se llega a comer una sílaba, nos damos cuenta, porque se rompe toda la musicalidad que incluye. Y el detalle acerca de esta música es que la música nos transforma, igual que nos transforma la literatura. Y esto es una apuesta por eso, por dejarnos transformar. Pero el detalle acerca de Medardo es que Medardo no solo dominó la poesía, lo cual ya es decir bastante, sino que su oficio fue un oficio de escritura constante, de escritura que llegó a tener artículos, que llegó a tener crónicas y que también llegó a tener, aunque menos conocido, narrativa. En este momento Cecilia, en cambio, nos va a hablar acerca de Medardo Ángel Silva, el narrador. Buenas tardes, amigos. Así es, cuando decimos Medardo Ángel Silva, aflora inmediatamente en nosotros la imagen del poeta, la imagen del versificador, del constructor de versos y estrofas. Pero Medardo fue un escritor total. Fundamentalmente creo que podemos identificar 4 líneas de creación: lírica, crónica periodística, comentario literario y un breve corpus narrativo que
corta y 4 narraciones breves, de verdad que impresiona. E impresiona por el abordaje absolutamente original con que emprende esta tarea fuera del ámbito confesional que es contar historias. Me detengo principalmente en su pequeña novela María Jesús, donde está compendiado en prosa narrativa, todo el Medardo lírico que conocemos. Yo encuentro e identifico en esa pequeña historia que pronto voy a sintetizar toda la actitud del hablante lírico de los poemas. El primer rasgo que identificamos es precisamente una voz autobiográfica. El muchacho que llega a una hacienda campesina montuvia, decepcionado por una relación amorosa fallida, es para cualquier lector inmediatamente Medardo Ángel Silva. Esa actitud confesional, intimista de los poemas también emerge en la novela María Jesús. Llega entonces al campo y el esplendor estilístico del autor estalla en su contacto con la naturaleza. María Jesús es la novela más elocuente que ustedes puedan imaginar en el tratamiento del paisaje costeño, de los diferentes momentos del día. El muchacho melancólico y decepcionado va corriendo su mirada por el amanecer, por la hora de la siesta, por ese crepúsculo tan ligado a la estancia, por ejemplo, que son poemas fundamentales en el lado lírico de Medardo, y por último en la noche estrellada y llena de luna. En esa visita a la hacienda evasiva, escapadora de este escritor, de este intelectual, al primer ingreso a la hacienda emerge en el acto la mujer, la amada, esa adolescente, esa puber que está clavada también en la imaginación lírica de Medardo. No hay mujeres hechas y derechas en la poesía, en la prosa de Medardo, hay adolescentes. Entonces esta María Jesús estrena sus floridos 15 años y todo su cuerpo, su personalidad, su voz vacilante y tenue representan a esta muchacha que parece mostrar dos caras a la mirada del admirador. Por un lado está la virginal muchacha, pero por otro lado está la incipiente forma de mujer que ya tiene formas femeninas y que ya arranca miradas eróticas del varón que cuenta la historia. Con estos rasgos que a duras penas esbozo, ya podemos identificar el cariz narrativo de la pieza. María Jesús es lo que la teoría literaria más tarde identificó como novela lírica, es decir, un tipo de texto que en Europa hicieron Virginia Woolf, hizo James Joyce, es decir, un tipo de texto en el cual la realidad como tal no importa. Lo que importa, lo que interesa recrear es esta mirada emocional, cargada de subjetividad de un narrador que vive hacia adentro, que toma el detalle, la sensualidad del ambiente como impresiones sensoriales. En la novela abundan, como hemos podido atisbar en la lectura de los fragmentos de la investidura que hizo Fernando, afloran los sonidos, las fragancias, los colores, de tal manera que la sensación, la percepción sensorial es dominante. ¿Qué pasa con este muchacho decepcionado de amores? Se enamora en el acto. Por
apreciar un amor borra otro amor. Esa es la dinámica de Silva también en la lírica, también en su poesía. Entonces, el personaje visitante de la hacienda se dedica a estrenar su nuevo amor. Estos paseos campesinos, esta mirada arrobada en la nueva amada, es lo que aflora enormemente. El argumento no tiene mucho que contar. Son estos paseos, estos arrobamientos, este diálogo amoroso casi imperceptible, porque la voz dominante es la del enamorado, no de la muchacha. A ratos se sienta al piano y toca el nocturno de Chopin, favorito del hombre Silva, más que del personaje de la novela, y van hacia el desenlace fatal. Yo le encuentro a la novela María Jesús ciertos vínculos con María de Jorge Isaacs. Así como en María, el pájaro negro, el ave agorera del final triste se presenta en numerosas ocasiones, en María Jesús es una mariposa negra que ingresa también en un momento a la estancia donde conversan los enamorados y se posa en el pecho de la muchacha. Después de ese signo, ¿qué podemos esperar? El desenlace trágico, la muerte accidental. Entonces, en un paseo, María Jesús se inclina a coger una flor en un vacío hacia el río, se accidenta, se cae y se muere. Hasta en la forma narrativa, la novela es poética, porque todo el cuerpo de las pocas páginas de esta novela corta está estructurado como si fueran estrofas. Entonces son 10 apartes o pequeños capítulos que más bien asemejan a estrofas. Y la estrofa final, en la que María Jesús muere, el ímpetu evocador del enamorado que ya la perdió, que ya cuenta su historia de lejos, cierra con un acápite titulado Envío, que me parece absolutamente original. Este envío es un texto construido a dos voces. Primero, un eslabona, una cadena de túes, tú que eres tal cosa, tú que eres tal otra, y los críticos que miramos lo que leemos hasta con mirada gramatical, en este texto encuentro yo la oración gramatical más larga de la literatura ecuatoriana, antecediendo 14 líneas, con 14 líneas previas al verbo o núcleo del predicado, se eslabona el gran elogio funeral a María Jesús, la gran despedida del enamorado a la amada, que luego, para el contrapunto, tomará la primera persona, yo que soy tal cosa y tal otra, despidiéndose de la muchacha. Aquí, a grandes rasgos, les he dibujado yo los aciertos y los contenidos de esta pequeña novela, de esta pequeña joya de la literatura ecuatoriana, que a mi pesar ya no se lee. Poco se conoce porque, sostengo yo, tal vez lo que vamos a conversar en la segunda parte, el poeta Silva devoró al narrador Silva. No debo dejar de lado el otro rostro de la feminidad que le interesa a Silva. A Silva le interesa enormemente la mujer madre, la evocación de su propia madre, de tal manera que hay un pequeño párrafo en la novela en que extrañamente, mientras besa a su amada, su imaginación vuela a la madre que lo está esperando en la ciudad. Ven estas dos caras de la feminidad
insistentemente justa. Recordemos un poema que todos los guayaquileños siquiera sabemos 2 versos, Lo tardío: madre, la vida enferma y triste que me has dado no vale los dolores que has dado. Como ese madre también tiene una prosa periodística dirigida totalmente a la madre. Todos sabemos por los rasgos biográficos que hemos consumido que doña Mariana Rodas, viuda de Silva, sobrevivió largos años al adorado hijo, que lo lloró, que lo cultivó en la memoria, y también sabemos que en una tumba del cementerio de Guayaquil están enterrados juntos. Ahora unas pocas palabras también de los otros 4 textos narrativos que tiene Medardo, más desconocidos todavía que su novela María Jesús. Estos 4 brevísimos textos que me cuesta llamar cuentos por su fugacidad, por su también carácter lírico, evocador, su casi ausencia de historia, se llaman Lulú, El aviso, El expreso de recreo y Pasa una mujer. Todos, por cierto, salieron publicados en el diario El Telégrafo literario donde él trabajaba, y se publicaron poquísimos meses antes de su muerte, escritos en el 18, publicados en el 19. Lulú, como su nombre lo indica, también es la construcción ligerísima de un adolescente. Las palabras se parecen mucho a la María Jesús de la novela, muchacha de rizos negros, de vivacidad costeña, que se encuentra con una pareja de enamorados, los ve en sus requiebros y corre ávida a su habitación para cubrir de besos la estampa de un santo. Y ahí queda suelta la leve insinuación erótica de una núbil muchacha que lo que desea es amar, o que está enamorada del amor. En segundo lugar, tiene un textito un poquito más elaborado, pero que presupone al mismo Medardo suicida de junio de 1919. En el aviso, un joven decepcionado de amores asciende precipitadamente una escalera, ingresa a su habitación, lucha con un empuje fúnebre, mortal, saca la jeringuilla de morfina para inyectarse y suicidarse con una sobredosis, y cuando tiene la aguja lista para insertarla en su vena, escucha el suspiro de su madre, que está en la habitación contigua. La mano suicida se detiene, echa la jeringuilla al suelo y la coge. Fin de la historia. El expreso de recreo, también muy breve estampa, es la historia de un maquinista de tren que va a sacar su máquina del andén y recibe un telegrama que le dice: tu madre se muere. Ven las obsesiones de Silva, cómo las vamos reencontrando, y él echa a andar el tren, acelera la máquina precipitadamente, sobreentendemos que quiere llegar donde su madre, y un puente roto en el camino precipita la máquina al vacío y suponemos la muerte para todos. El texto verdaderamente problemático de este mínimo acervo de historias se llama Pasa una mujer. Y lo considero enormemente problemático por la lectura contemporánea, la lectura de nuestro tiempo que podemos hacer del texto. Así como la literatura nos exige entender la visión del momento histórico en que ha sido creada, tampoco los lectores podemos desprendernos de quiénes somos y tenemos que leer con la mirada de hoy.
en ese choque de miradas, saltan chispas, porque tengo que ser enormemente crítica con Medardo. Esta es la historia mínima. Pasa una señora elegante, guapa, evidentemente de clase alta. La mira pasar un periodista, un intelectual, ve su hermosura y ve que en el camino esta mujer hermosa y elegante se cruza con un obrero. El espectador ve encenderse el deseo masculino en la mirada del obrero. Entiende este fuego momentáneo que luego el obrero sofoca y termina. Y piensa el narrador, el espectador de la escena, pobre hombre que no tiene acceso y nunca lo tendrá a esta clase de mujeres. Este pobre hombre tiene en la casa a una pobre mujer deforme, negra, etcétera, etcétera. Y la visión clasista es absolutamente evidente. Llega tal el paroxismo lírico, emocional del testigo, del espectador, que dice una barbaridad, que dice una auténtica barbaridad. Él dice, sentí el deseo de correr detrás de ella y violarla sobre las piedras. Qué simbólico, qué simbolismo tan machista, tan sexista y tan violento. Precisamente, no puedo dejar de verlo en tiempos en que nuestra sensibilidad de mujeres, más todavía si somos pensantes, si somos estudiosas, no puede dejar pasar este símbolo de este ajuste de cuentas que parece desarrollar el espectador tan masculino como el perdedor obrero que tiene que resignarse con sofocar su deseo frente a la mujer prohibida para él. En fin, amigos, esto es todo en lo que tiene que ver con la narrativa de Silva, hermosa, poderosa. Les aseguro que el acto de leer les obligaría a la consulta del diccionario en numerosas ocasiones. El vocabulario de Silva es tan selecto, es tan escogido, es tan histórico de su tiempo, que se le escapa al lector desatento, que va dejando huecos de significación a lo largo de la lectura. Las imágenes poéticas hermosas, elocuentes, sensoriales, es decir, a ratos lo que importa, a pesar de que intenta contar historias, es el encadenamiento de las imágenes poéticas. Eso para mí. En esta segunda parte nuestra idea es poder hablar un poco más libremente, pero creo que se han tocado temas importantes que podemos abordar. Entre esto, ¿habría sido posible tal vez que en poesía hubieran aparecido este tipo de imágenes respecto a la mujer? Esta violencia que encontramos en este cuento de Silva podría haber tenido un espacio dentro de su poesía modernista. Yo de lo que recuerdo de haber leído toda su poesía, no, Elsa, no la encuentro. Por eso digo, esto es una llaga, es una herida que late en la obra general de Silva. No sé si las crónicas en el ánimo de mostrar la ciudad delincuente, la ciudad nocturna, el Guayaquil de los fumaderos de opio, hay algún momento en que la sordidez, la pobreza, el tugurio guayaquileño, la quinta pareja de los suburbios de la época saca su rostro, ¿no? Pero lo que impresiona es este tratamiento en primera persona de un acto tan castigador, ¿no? Tan castigador como es una violación reivindicativa en nombre de la masculinidad.
Y asimismo en Silva vamos a encontrar diferentes mujeres. Tenemos por una parte la madre, tenemos por otra parte la mujer amada, que cumple ciertas características. Sí, es bella, es joven, pero también, incluso en el caso de María Jesús, es una mujer que dice, háblame así, que tiene este coqueteo con el concepto de que podemos tener una sensualidad y que también disfrutamos de ella. Pero en estos momentos cerramos el capítulo de la mujer y vamos a hablar acerca del ícono de Medardo Ángel Silva. Medardo Ángel Silva, si en este momento preguntara, posiblemente ustedes pueden describirme cómo se ve. Pueden decirme que era un hombre que utilizaba unos quevedos, que son estos anteojos particulares, que no tenían aumento. Podrían decirme que utilizaba sombrero, que vestía de paño, que caminaba con su sombrilla por las calles de Guayaquil. Y todo él responde a lo que nosotros pensamos que es un poeta. Y por ende también se lo asocia a esta vida bohemia, se lo asocia a las crónicas que él escribió, en las cuales recorrió la calle de Guayaquil. Y el detalle acerca de Medardo es que Medardo era muy consciente acerca de esto. Un poco en tono burlón, irónico. Dentro de La Patria, él mismo publica el siguiente artículo muy corto. ¿Quiere usted ser un poeta modernista? Para esto necesita usar el pelo largo y lentes de carey, inyectarse opio, fumar morfina y beber éter, padecer neurastenia, presentarse como raro, contar su vida íntima al prójimo, a las prójimas llamarlas chinas o japonesas, incluir en su poesía una sonata de Chopin, un cisne, una princesa y una luna, no tener dinero y pedir prestado, detestará todo lo vulgar, como tener vergüenza, saber ortografía, pagar lo que se debe, etc. 10 indicaciones en caso de que alguno de ustedes quiera ser un poeta modernista. Pero este poeta modernista, Efraín Villasís, nos dice: Silva no fue convencionalmente triste, nostálgico o patético al abordar sus aflicciones y su codicia de muerte. Fue únicamente un poeta que interpretó su tiempo, sus dudas y sus visiones. Y aquí viene la pregunta: ¿qué dudas y visiones de Silva han logrado trascender su tiempo? ¿Qué dudas y visiones que Silva tiene en este hermoso tomo y en toda su poesía y en su producción siguen vibrando hoy en la ciudad de Guayaquil? Bueno, como estamos en el terreno de la crítica, ese es un hermoso tomo solo a medias. No hay una edición correcta ni de la poesía, ni de la prosa, ni de la crítica de Silva. No existe. El Silva que leemos es un Silva tergiversado. Para empezar, en esa edición hermosa, la poesía, el único libro que Silva publicó, supervisó, vigiló y quemó en vida, fue El árbol del bien y del mal, que tiene una sección de poesía y termina con unos textos en prosa. En esa edición cuasi hermosa, la prosa ha sido separada. La prosa ha sido separada, es decir, el libro está mutilado. Me parece que al menos yo he detectado unas 6 crónicas de Silva que en el diario El Telégrafo no han sido incorporadas en libro. Entonces, a mí me parece que los mejores homenajes, en la perspectiva de tener una visión de cómo es el Silva, es como establecer un compromiso. Yo no sé si en algún momento podamos hacer un acuerdo interinstitucional de editar como se debe la poesía de Silva, porque lo que leemos no es correcto. En esta edición la parte de poesía fue encargada a Antonio Rodríguez Vincennes y él bajó las mayúsculas que usaba Silva según la usanza de su tiempo y las hace minúsculas. Entonces, a mí me parece que el mejor homenaje es tratar de reconstituir el verdadero texto que Silva intentó escribir. Por este panegírico me olvidé
Estábamos hablando acerca de qué dudas y visiones, qué aportes particulares de la visión que Silva presenta a través de su obra siguen vibrando hoy en día en nuestro Guayaquil, en Ecuador y en el mundo en todo caso. ¿Cómo hacemos para seguir leyendo Medardo Ángel Silva cuando han pasado 100 años? Lo que pasa es que a mí me parece que Silva es un clásico, y clásico en contra de lo que una cierta tendencia crítica puede afirmar. Lo clásico no es lo que en los grupos dominantes, hegemónicos e institucionales de poder imponen como una lista que hay que leer. El clásico perdura porque no caduca. Silva es un clásico no porque lo haya impuesto un sector hegemónico, dominante, blanco o machista, no. Podemos seguir leyendo a Silva porque en su momento propuso una ruptura. En su momento intentó resignificar una serie de miradas, de visiones, de percepciones sobre su ciudad, sobre el acontecer urbano. Es decir, el clásico es aquel que en determinado momento produce una incidencia tal que se convierte entonces en un texto que va a seguir siendo leído y perdurable. Me parece que un Silva que interesa mucho es el Silva que está preocupado por el desarrollo de la ciudad. Es un Silva, yo creo que en ese lado es tal vez uno de los elementos más potentes de Silva como figura intelectual, que como se ha aclarado aquí, no era ningún marginal. Silva fue súper activo, súper presente en las redes sociales de su tiempo, en los diarios, en los conciertos, en el teatro, como cronista, como observador, en la escritura de álbumes. Entonces, yo creo que por ahí puedo yo empezar a responder la pregunta, en esa medida de un fino observador de una ciudad muy cambiante en ese momento. Yo no soy tan optimista como tú, Fernando, en lo que tiene que ver con la aceptación actual de Silva. Yo lo que identifico es la permanencia de un mito, la multiplicación de una curiosidad biográfica morbosa en torno de esa rareza con que cerró su vida el muchacho que se mató en la casa de la enamorada delante de ella, el suicidio mismo que está que ha quedado indefinido, no hay una versión única sobre él. Creo que Silva, que también perdura, habría que preguntarle a la gente joven hoy, ¿qué Silva conoce, por ejemplo? Y tengo mis dudas. El Silva de nuestra generación, de la gente mayor, de mediana edad, es el que recoge una actitud frente a la vida, digo yo, una actitud frente a la vida. Esta melancolía, este culto a la soledad, este temor por la muerte, esa permanencia que significa encontrarla escrita, ¿no?, con los sentimientos, los temores, las emociones más básicas del ser humano. Nos encontramos con un poema accidentalmente por allí y funciona la sintonía. Inmediatamente funciona la sintonía. Pero, ¿quién lee las crónicas de Silva? ¿Quién lee la narrativa de Silva? Mis queridos amigos, Silva ha desaparecido de los programas de secundaria. Los colegios importantes de la ciudad que desarrollan bachillerato internacional han sacrificado la literatura nacional. En el bachillerato internacional no hay autores ecuatorianos, y si hay uno en las listas exactas y precisas que viene del extranjero, se llama Jorge Icaza y nadie más. Entonces, esos adolescentes que fuimos nosotros, muchos de los de aquí, que nos encontramos con Silva
cuarto año de secundaria, o antes. Eso ya no pasa. Estaban escritos los poemas en la carátula del cuaderno. Eso ya no pasa. Entonces, por eso aprovecho la oportunidad para expresar esta desazón, esta duda de qué está pasando con nuestro poeta, a qué flujos de la historia o de la memoria lo estamos sometiendo. Entonces tenemos, ahí va el aplauso. Para que sean felices. Ahí están los estudiantes de literatura que sí, Elena Silva completo. En literatura ecuatoriana 2. Sí, 3. Ahorita estamos en 3, la cambiamos a la 3, así que llegamos con Silva Durestiano. Medardo Ángel Silva, realmente dentro de su copiosa obra va a tocar muchísimos temas, entre ellos realmente un poco parezco promocional, pero lean las crónicas de Medardo. Son crónicas que retratan una realidad que seguimos viviendo hoy en día. Retratan los sectores marginales, retratan el trato que se da a los delincuentes y cómo nace un delincuente y la necesidad que hay de una educación para que eso no prolifere. Retrata también las distintas partes de la noche y retrata cómo esta ciudad es una ciudad sumamente conservadora, sumamente católica, pero que en la cual también podemos encontrar muchas veces esta vena bohemia que busca constantemente el arte y que trata de alguna forma de mantenerlo vivo en el calor de Guayaquil y en las lluvias de Guayaquil, que son siempre complicadas. Entonces, un poco esa recomendación. Y a pesar de que podríamos seguir hablando de Silva, en este momento creo que es importante que hablemos un poco acerca de la literatura y de por qué es tan importante que estos chicos que están hoy día en un colegio todavía lean a Silva o lean a una diferente colección de ecuatorianos. ¿Cómo podemos hacer para que llegue a ellos si es que ya no está dentro de los programas? ¿De quién va a ser esta responsabilidad? O más que todo, ¿por qué seguimos apostando dentro de las universidades por estudios literarios? Me parece que debemos apostar por los estudios literarios porque una de las mejores maneras de entender la complejidad del ser humano es por medio de la literatura. Creo que las sociedades necesitan conocerse no solamente socialmente, sino también en estas expresiones singulares que vienen de la literatura. Hace poco leí un libro del novelista colombiano Juan Gabriel Vázquez, en donde él propone que la literatura interesa, la literatura importa, la literatura debería ser pensada institucionalmente porque trata el caso humano. Y ahí creo que estamos todos. Entonces, en ese sentido, creo que la literatura permite una comprensión de uno mismo y del espacio en el cual se desarrollan los individuos. Y eso, si a una sociedad no le interesa formalizar sus estudios, es una sociedad vacía, hueca, no es una sociedad enteramente armada, porque las artes y las humanidades posibilitan mejores comprensiones de lo que somos. Una cosa es leer y otra cosa es entablar estudios literarios. Creo que los dos caminos son deseables. Yo trabajo en una feria de libros detrás de la meta de incentivar la lectura en la comunidad. Pero también la otra parte de mi vida se fue orientando, practicando la docencia literaria, ¿no?
creo que hay una fantasmagoría detrás de los estudios literarios. Se temen, se sobredimensionan o se miran desde el lado pragmático de la vida como una actividad poco rentable. Y eso también influye mucho para que la gente joven tema embarcarse en una carrera que no le ofrezca inmediatamente la salida al mundo laboral. Sin embargo, como dice Fernando, no consigo, yo no soy la persona adecuada para contestar la pregunta, porque no consigo la vida sin la literatura. Cuánto quisiera tener el poder de contagiar y de multiplicar en los demás la sed literaria que me caracteriza, el creer que en la literatura están las respuestas a todas las preguntas que uno se puede hacer. Estar convencida de que la lengua en la que pienso y en la que me expreso ha encontrado su mayor desarrollo en la literatura, y que por lo tanto lengua y literatura son las dos caras poderosísimas de una realidad que plena, armoniosa e inacabable brota desde sistemáticos estudios literarios. Muchísimas gracias. Para terminar, aunque todavía falta un poquito, no se preocupen, vamos en ese momento a hablar acerca de la gran influencia que ha tenido Medardo. Realmente yo soy la que va a hablar, pero Medardo es un escritor que ha sido adaptado a cómics, que ha sido parte de las ferias del libro, como parte de los concursos, porque queremos que más gente lo conozca, que ha sido también pasado a cortometrajes, que ha tenido su propia película, siempre versando acerca de su vida, mucho más allá que de su obra, y que ha influenciado también muchísimo la música. No solo El alma en los labios de Medardo Ángel Silva, sino también a generaciones más jóvenes que han rescatado poemas de ellos, o también a músicos que se inspiran para crear a través de él. Sin embargo, también tenemos quienes se siguen inspirando en Silva de la misma forma que él quiso que posiblemente inspirar. En este caso tengo un poema de don Vicente Cuesta Ordóñez, que se encuentra aquí presente. Se llama Elegía Medardo Ángel Silva, el poeta del amor. Fue escrito para el centenario de su nacimiento. Realmente el poema es bastante largo, así que yo he hecho una edición de este poema, sacando y mostrándoles estas estrofas que encuentro que son realmente ricas en cuanto a el sentir que fue Medardo Ángel Silva. Así que en este momento me dispongo a leer. Medardo, poeta de la vida y de la muerte, que supiste nacer para la gloria, hubo de cumplirse lo que trazó la suerte, recién cuando empezabas a escribir tu historia. Voz apenas pronunciada, aliento de ventura que en cósmica armonía fue legado a la vida que perdura, diciendo en versos su melancolía. Complejo de culpa, tu dolor ensalma, como espina en la herida, porque a ti, poeta, que te sobraba el alma, no te alcanzó la vida. Y en tu corta existencia, con su atadura de angustia y pesadumbre, nunca el sentimiento perdió su transparencia, ni fue tuya la pasión rastrera. Medardo, cumbre, siempre fuiste nobleza verdadera. Siempre, Medardo, estuviste muy alto, sin pose o vanidad, como erguido en una torre de pulido basalto, no pudo herirte el dardo de la mediocridad. Tu juvenil anhelo, febrilmente buscado, de amar y ser amado, fue poeta tu angustia y desconsuelo. La impredecible suerte no fue tu bien amada, ni hubo de cumplirse esa pasión soñada, que por tanto buscarla te encontró la muerte. Medardo, poeta, también a ti te ungieron su aceite proceloso, de todo lo mortal, y a beber te dieron el néctar venenoso de las flores del mal. Y en un deseo de evadirte, liberarte, cortar las ataduras de todo lo terreno, resignar tus amores y ocultar su veneno, aligerar el peso de todos tus temores, volar quisiste en pos de otra vida, dejando atrás vencida sin fuerza tu querella. Y al cumplirse, poeta, el centenario
de nacer para el bronce de la fama, hoy irrumpe tu imagen como llana en plenitud de gloria, y es límpida victoria tu grato aniversario. Medardo poeta, dejaste allá enterrados tus sueños destrozados, las brumas del pasado borraron los agravios. Y estás aquí, Medardo tiempo, poeta eternizado. Estás aquí, poeta sentimiento, con el alma en los labios. Ya en esta última parte, para cerrar la velada, tenemos por una parte un brindis muy corto que vamos a hacer. Realmente, y lo confesamos, la cantidad de gente presente supera todas nuestras expectativas y por ende vamos a brindar con aquellos que puedan, y los que no, el brindis no requiere un vino, no requiere una bebida, requiere una predisposición de alzar las manos, alzar las manos simplemente, el agua también, las botellas, y poder celebrar esta vida que nos ha dado Medardo Ángel Silva. Entonces, un poquito antes de brindarlo, les leo en cambio una pequeña parte de un anuncio publicitario que hizo Medardo para Cervecería Nacional. El soñador que sabe en notas bellas, El soñador que sabe en notas bellas hacer surgir armónica cascada, todos liban océanos de botellas de cerveza dorada. No tenemos cerveza dorada, pero tenemos brindis. Arriba por la literatura. Y ahora, para cerrar nuestra velada, tenemos la presencia de Lisbeth Badaraco en el piano, Giovanna Badaraco en el contrabajo e Irina Granizo en la voz, que van a estar musicalizando. Que van a estar musicalizando poemas de Medardo Ángel Silva. El último poema en musicalizarse va a ser El alma en los labios. Ese en particular hemos pedido que solo hagan la melodía para que puedan cantarlo y hagamos karaoke con Medardo. Muchísimas gracias. Bueno, esta tarde-noche vamos a, como lo dijo Elsa, vamos a leer un par de poemas musicalizados por Lisbeth y Giovanna, y vamos a hacer dos poemas de Medardo que se hicieron canciones. Se va con Algo mío, que lo musicalizó el maestro Gerardo Guevara, y El alma en los labios, que lo musicalizó y lo popularizó Julio Jaramillo, entre otros grandes cantantes ecuatorianos que hemos tenido. El primer poema que vamos a leer es Amanecer cordial. No abras la ventana todavía, está vulgar el sol. La luz incierta conviene tanto a mi melancolía. Me fastidia el rumor con que despierta la gran ciudad, es tan vulgar el día. ¿Y para qué la luz? En la discreta penumbra de la alcoba hay otro día dormido en tus pupilas de violeta. Un beso más para mi boca inquieta, y no abras la ventana todavía. Amanecer cordial.
seré puro, seré canoro, seré suave trino, perfume o canto, crepúsculo, aurora, como la flor que aroma la vida y no lo sabe, como el astro que alumbra las noches y lo ignora. Que son cosas de me quise que me viera tener una perenne inconsciencia infantil, ser del reino del día y de la primavera, del ruiseñor que canta del alba de abril. Seré pueril, seré puro, seré canoro, seré suave trino, perfume o canto, crepúsculo, aurora, como la flor que aroma la vida y no lo sabe, como el astro que alumbra las noches y lo ignora. El siguiente poema que vamos a leer y a musicalizar, Intermezzo. La cera de tus lánguidas pestañas a proteger tus ojos descendía ante la encantadora bicromía de las aristocráticas arañas. Un solemne mutismo de campañas al véspero nuestras almas invadían y de súbito habló la melancolía con un dulzor de pastoriles cañas. Para escucharla se detuvo el viento, a la maga caricia de su acento vibró tu carne de escultura viva. La noche se durmió en tu cabellera y, besando las lilas de tu ojera, se perfumó una lágrima furtiva. Este siguiente poema se llama Dance de Anitra. Va ligera, va pálida, va fina, cual si una alada esencia poseyera. Dios mío, esta adorable danzarina
se va a morir, se muere. Tan aérea, tan leve, tan divina, se ignora si danzar o volar quiere, y se torna su cuerpo un ara fina, cual si el soplo de Dios la sostuviera. Sollozan perla, perla cristalina, las flautas en ambiguo y sereno. Las arpas lloran y la luz latrina. Sostened a leve danzarina, porque se va a morir, porque se muere. Danza de amor. Este siguiente poema lo vamos a hacer canción, el tan popular ya conocido, El alma en los labios. Cuando de nuestro amor la llama apasionada dentro tu pecho amante contemple ya extinguida, y aquí solo por ti la vida me es amarga. El día en que me faltes me arrancaré la vida. Porque mi pensamiento lleno de este cariño, que en una hora feliz me hiciera esclavo tuyo, lejos de tus pupilas. Es triste como un niño que se duerme soñando en tu acento de arrullo, que se duerme soñando en tu acento de arrullo. Para envolverte en besos quisiera ser el viento y quisiera ser todo lo que tu mano toca. Seré tu sonrisa, seré hasta tu mismo aliento, para poder estar más cerca de tu boca.
Buenas noches con todos, mi nombre es Lisbeth Badaraco y quiero darle las gracias a Elsa por invitarme a este espacio muy único, y es único lo que está pasando en este momento, que estemos reunidos todos por este personaje emblemático de la cultura guayaquileña. A mí me parece grandioso que esté pasando, así que felicidades por esto, felicidades a todos por estar aquí y reunirnos en nombre de Medardo. Y bueno, antes de terminar de leer el último poema, yo quiero, a manera de homenaje, yo le escribí un tema a este personaje. Cuando conocí su historia fue en el colegio y fue muy impactante para mí a esa edad conocer sobre este joven, porque fue muy joven y todo el legado que dejó con solo 21 años de edad. Entonces este tema lo escribí pensando en sus últimos momentos de vida, antes de que tomara esa decisión. Me imaginé, me puse en los zapatos de él, qué pasaba por la cabeza de él. Entonces, este tema es dedicado a él y son mis cartas hacia él. Este tema se titula Cartas a Medardo, que está dentro de mi disco, que lo grabé hace muy poquito, así que en honor a él va este tema.
Ahora, antes del último poema, agradecer una vez más a Lisbeth Badaraco, que es profesora en la carrera de música en la Universidad Católica también. Tenemos música, tenemos cine, tenemos literatura, así que si están interesados somos las personas para ustedes. También a Indira y a Giovanna por acompañarnos el día de hoy. Cecilia, muchísimas gracias por estar presente y compartir con nosotros todo este conocimiento sobre el Bernardo y más que todo esta mirada crítica hacia la obra. Y también Fernando por haber venido desde tan lejos aquí a tu ciudad. Dicho esto, muchas gracias a ustedes también por estar haciendo algo impensado un día viernes en la ciudad de Guayaquil, y los dejo con la música para terminar la velada. Bueno, este último poema se llama La Quinta Pareja. A la luz del candil se proyecta en el muro una danza de sombras en impresión goyesca, y las frentes veladas de mechones oscuros disputan los matones amigos de la gresca. Los rodillos faroles con lenguas amarillas de luz lamen las calles, y en todas las chinganas mujeres cenicientas de chupadas mejillas excitan los rigores de las bestias humanas. Por las torcidas rutas de este inmundo vivero, la lujuria y la muerte caminan de bracero, y sube infecto el vaho de la sombra tremenda. Cual la respiración de una fiera cansada, el olor que en la noche difunde la barriada, olor de hembras, a guisos, a lodo y a aguardiente. La Quinta Pareja.